desafectadas sufriu unha execución hipotecaria. Moitas delas conseguiron quedar coa súa vivenda gracias á presión social exercida polas diferentes plataformas que hai en todo o Estado. Os orixes en concreto da Pá do Rico, Tuiba e Xumiño remontanse ao outubro do ano 2011, dada a situación social que estaba acontecendo, xa que cada vez empezaron a executar máis hipotecas aquí en Galicia, que están deixando a máis xente na rúa, e xa non só o caso de xente na rúa que quedaban a súa vivenda, senón que na rúa quedaban unha débeda bastante considerable, e ao mesmo tempo vían impotentes como servicios sociais, xa logo deste drama que pode crear coa toda se na toda vivenda, cunha débeda, os servicios sociais, digamos, que che quitaban os meus fillos por non ter un sitio ou un teito onde acollerlos. Ante esta situación, pois, aparece a plataforma que nace cunha finalidade de loitar contra esta injusticia social que se estaba vivindo. Normalmente os métodos de loita que emprega Pá do Rico, Tuiba e Xumiño é unha mediación cos bancos, unha presión, digamos, sobre os concellos e sobre outros entes administrativos para que se sitúen con respecto a ILP, a Iniciativa Legislativa Popular en Materia de Vivenda, que prevén a demandar a dación en pago, unha legislación e unha paralización dos funcionamentos e un alugueiro social, ou sea, unha bolsa de alugueiro social. Ese basicamente son os tres pilares nos que se asenta, digamos, o que a Pá está demandando a mesma. Sen máis, pois, vou echar a palabra. Totalmente, se ve que habla mucho. Bueno, yo creo que un poco lo que cuenta Fran se puede ver también mucho en la tele, en los medios de comunicación, parece que somos así muy guerrilleros, pero pues tenemos que decir que la mayoría de los casos que la Pá tiene se resuelven a forma interna, negociando y tratando los problemas con mediadores de los bancos. Luchamos sobre todo para conseguir que nos pongan siempre en el total y que la mayoría de las veces los casos con el director no se resuelven. Entonces pedimos a alguien que esté por encima, porque de nada vale que una propuesta que yo te conteste, tengo que pasar a no sé dónde, tal y cual. Entonces, el gran logro que hemos conseguido en todo este tiempo es que tenemos mediadores de casi todas las entidades que tienen peso suficiente como para darnos casi una respuesta, si no es en el momento, es en un correo electrónico por la tarde, al día siguiente, y la gran mayoría de nuestros casos se resuelven así. Cuando salimos a la calle es porque son casos sangrantes, como el que nos lleva a la calle esta semana, con la compañera Zara, que son casi irrespetuosos hacia tanto a los afectados que están todos apoyando a la compañera en la calle, como a las personas que están negociando de cara a cara. Los activistas de la Pá que van a negociar, que a veces sentimos que se ríen de nosotros. Entonces, que sepáis eso, que si conocéis a alguien que esté afectado, que se una a nuestras asambleas, puede resolver su problema, no tenga vergüenza. Esto primero se negocia de forma discreta, pero si hay que estar en la calle, se está. Porque lo que nosotros defendemos es algo de que tenemos pleno convencimiento de que hay derecho a defender, es la vivienda. Todo este rollo es un poquito para lanzar, porque algo que aquí en España todavía se ve como un poquito que lo notamos, ¿no? Que hay gente que le cuesta salir a la calle, esa vergüenza que se sepa, que se problema tal y que se está luchando por ese derecho a la vivienda que tenemos todos. En Europa, sin embargo, lo tienen clarísimo, que no, la Pá no se está equivocando con su lucha. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sacó una sentencia este año que fue un poco la que impulsó que todos los juzgados, absolutamente todos, paralizasen los desahucios que se estaban llevando a cabo. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara abusivas una serie de cláusulas que constan en casi todos los contratos de hipoteca. La cláusula más conocida de estas abusivas es la cláusula suelo. Cuando hacemos ahora por la prensa, cláusula suelo, cláusula techo, a lo mejor hay quien no sabe lo que es la cláusula suelo. O sea, cláusula suelo es algo como que entre líneas, en el texto de una hipoteca, que un texto de un contrato de hipoteca puede tener como 30 hojas o 26 hojas de carillas, 26 carillas, 30 carillas
maravilla que un notario tiene así. La mayoría de los contratos hipotecarios se recogen cláusulas como cláusula de vencimiento. Si habéis ido a firmar, es así en la mayoría de los casos. Entonces, en el medio de todo el clausulado te venían unas frasecitas sin remarcar en negrita y sin venir como subrayado, que tenías que estar muy enterado de que estaba firmando eso. Esto es lo que le exige la Unión Europea, que ese tipo de cláusulas tiene que venir remarcado y no venía, por eso es abusiva en España, que tú firmabas con Euribor más un diferencial, porque el Euribor es el tipo de interés y el diferencial te lo marcábamos en el centro del banco, el 0,50, 0,60, el 0,75, pero en algunas hipotecas hay una cláusula que pone que cuando el Euribor sea bajo y el tipo resultante, o sea, Euribor como diferencial, esté por debajo del 3, que se aplicará el 3. O te pone de otra expresión, el tipo mínimo aplicable será el 3% y el máximo tanto, o nunca estará por debajo, tienen distintas frases. Pero el caso es ese, que siempre establecen que por muy por debajo que esté el Euribor, por mucho que baje, como ahora mismo que está al 0,50, yo tengo una hipoteca de Euribor más 0,50, el Euribor está a 0,52, mi hipoteca está a 1,02. Pero hay gente que ahora mismo tiene una cláusula que le dice que su hipoteca no puede estar por debajo del 3 o del 3,50. Y sin embargo, te ponen unida, ligada a la cláusula solo, una cláusula techo que dice que jamás o que no podrá superar pues una cantidad. En algunos casos podemos encontrarnos con un suelo y un techo más o menos razonables. Si el suelo está en el 3, el techo no sube del 6. Pero son los menos. En la mayoría de los casos te ponen un suelo del 3 o del 4 y un techo del 9, del 10, del 11. Son, imaginaos, un 11 cuando el interés de demora que ahora porque se establece como máximo es el 12. Entonces, que a ti te digan que jamás te va a pasar del 11, que me estás contando, si me estás aplicando casi un interés de demora, que es el que te castiga por no pagar. Entonces, esa fue una cláusula declarada abusiva por esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque además de ser esto de la desproporción entre el suelo y el techo, en nuestras hipotecas no venía remarcada y venía bien reflejada como una cláusula importante para entender. Además de esa, tenemos todos, esta sí que la tenemos todos, la cláusula de vencimiento anticipado. Cláusula de vencimiento anticipado, si tenéis la hipoteca en casa, ¿qué es? Quiere decir que si tú dejas de pagar la hipoteca, el banco automáticamente te puede reclamar la totalidad del préstamo. O sea, tú dejas de pagar una cuota de 500 euros y ahora la nueva ley subió de un mes a 3 meses. Antes dependía de lo que pusiera la escritura. La escritura ponía que a partir de un mes o 3 meses que no pagaras, que acumularas cuotas indebidas, te podían reclamar judicialmente. Ahora la ley estableció un mínimo de 3 meses siempre. Antes dependía de lo que dijera la escritura. Entonces, si tú dejas de pagar los 3 meses de rigor, te pueden reclamar en el juzgado, pero no te van a reclamar pues 500 más 500, 1.500 más intereses de demora, pongámosle 2.000, más lo que cueste el abogado del procurador, 3.000, no. Te reclaman la totalidad del préstamo. Si tú tienes un préstamo de muchísimos años, ¿quién dice que ahora no puedas saldar, porque sea con retrasos a deuda, y más adelante tú sigas con tu hipoteca? Entonces esto lo consideramos una cláusula abusiva también. Rápido, los intereses de demora desproporcionados. En este país se tienen hipotecas con intereses de demora del 18%, el 19%, hasta el 23% y hasta el 29% hemos visto en expedientes de la PAM. Evidentemente esto es un interés desproporcionado y ahora se reguló y el interés de demora nunca podrá ser superior a 3 veces el interés legal del dinero. Este año el interés legal del dinero es un 4%, por 3, un 12% establecido el interés del banco que como un contrato con más del 12% está incumpliendo una ley, con lo cual no se inscribía en el registro, la misma registro podría ser reclamado. Y luego, lo que os decía, abrió la puerta a la penalización de todos los procedimientos que estaban en los juzgados, que hasta ese momento dependíamos un poco de
buena voluntad que tuviese el juzgado por juez, y en ese momento pues fue noticia que se paró toda España, hubo un montón de desahucios parados, hubo muchos recursos presentados. La PA promovió una campaña, de hecho hicimos de los abogados de la PA, hicieron un texto que se repartió entre todos los afectados, y todos los afectados entregaron su texto. Y una vez más, no sé si quieres decir tú lo de esta semana, lo de Girona, una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la PA, que la PA venía reclamando los intereses abusivos, venía reclamando la paralización de los desahucios cuando no se analizara la situación, venía tal, y le dio la razón en eso a principio de año. Pues ahora nos vuelvan a dar la razón y hay un bloque de edificios en Girona que la obra social de la PA ocupó y se alojaron aquí 43 personas, 21 de ellas son menores de edad, y este edificio pertenece al Sareb, el conocido Banco Mar. Luego os explicará Fran si queréis lo que es el Sareb. Bueno, pues la jueza de la Audiencia Provincial de Girona accedió a la petición que había hecho el Sareb de desalojo de todas estas familias. Cuando es un edificio que lleva 3 años vacío, en la zona de Cataluña hay muchísima gente que está viviendo. Y lo ocuparon, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este lunes a 1:00 de la mañana mandó paralizar el desalojo en tanto no se resuelvan otras cuestiones que están presentadas ante este tribunal. O sea que toda la lucha que la PA va haciendo poco a poco parece que la respaldan más desde fuera que desde dentro, porque desde dentro se presentó la ILP que solamente llevaba 3 puntos, que eran lo mínimo que se exigía. Luego mayores que se dieran lo que quisieran, pero lo mínimo que se pedía era la dación en pago con efecto retroactivo. Significa que aquel que le hayan quitado su vivienda en subasta, que no les sigan cobrando la deuda. Porque a veces la gente entendía dación en pago con efecto retroactivo. Eso no puede ser. Sí puede ser. Si a mí me ejecutaron y me quitaron mi vivienda por el importe que ellos establecieron en la subasta, en la tasación que había hecho la tasadora del banco, pues por el tanto por ciento que se la adjudican a la subasta, me queda un resto de deuda que me van a reclamar de por vida, me quedo sin vivienda, me quedo con una deuda y ya no tengo salida, porque por mucho que encuentre un trabajo yo no voy a poder pedir plazos de una lavadora, no voy a poder tener Canal Plus ni un teléfono móvil en muchos casos. Entonces, ¿qué pedíamos? La dación en pago con efecto retroactivo. Todos aquellos que necesitan la vivienda que cancelaran esa deuda de por vida. Ya se quedaron con el bien, ya tienen para venderle y recuperar el dinero. La paralización de los desahucios y el alquiler social. Claro. En España no se nos hizo caso. El Partido Popular, pero no quería ni siquiera entrar a debatir la ILP, y al final estamos convencidos que por el revuelo de los suicidios y la presión social, en el último momento accedieron a debatirlo, pero el hecho fue que se aprobó una ley que es totalmente insuficiente y que está fallida. Es una ley que no sirve para resolver el problema que tenemos en España. No recoge nada de la ILP, no acepta la dación en pago, no promueve el alquiler social para todos, pone unos requisitos que para cumplirlos ya es que no hay otra cosa, o sea, la mendicidad o el alquiler social. Y tampoco paralizó todos los desahucios en tanto no se resuelve la situación, solamente introdujo una moratoria de 2 años en el desalojo, o sea, ya te quitan la propiedad, pero te puedes quedar 2 años. Tenía que haber pagado, pedir la moratoria antes de que te ejecuten, para ver qué pasa. A lo mejor dentro de 6 meses me encuentro un trabajo y puedo volver a pagar mi hipoteca. Pensaré, usando malo que se quería desalojar a los vecinos. O banco malo ou a besta negra, según se mire. O saber se a sociedade de xestión de accións procedentes da estructuración bancaria. Son así unha frase moi técnica. En sí é unha sociedade anónima, unha empresa que sea, que foi creada para sostener un volumen de activos dos bancos nacionalizados ou que recibiron axudas por valor de 50.782 millóns de euros. Banco Malo. O Banco Malo, a besta negra, por así decirlo.